Hey muchachos, ¿qué tal? Bueno, en la clase de hoy abordaremos un tema muy importante, el cual son las leyes mendelianas. Las leyes mendelianas son muy importantes en la genética y en la vida cotidiana de los seres humanos. Bueno, ¿por qué es importante las leyes mendelianas en la vida cotidiana de los seres humanos? Porque influyen, un ejemplo de eso puede ser la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia son las características físicas que nosotros obtenemos de nuestros antepasados o de nuestros familiares. Un ejemplo de eso puede ser nuestro color de pelo, nuestro tono de piel o la textura de nuestro cabello. Bueno, otra manera de contenido sobre la temática leyes mendelianas. Las leyes mendelianas se dividen en tres. Primera ley, la cual es la ley de la uniformidad. Segunda ley, la cual es la ley de la segregación. Y tercera y última, la ley de la independencia. Bueno, hablaremos un poco también sobre el estándar, el cual dice que identifica los criterios sobre la herencia y producción al mejoramiento de la calidad de vida de los organismos vivos. Y como DBA tenemos que dice comprender la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes. Y por otra parte, también hablaremos un poco sobre las competencias. Como primera parte tenemos explicar la ley de la segregación y la ley de la independencia de Mendel. Por otra parte, identificar y describir los conceptos de genotipo y fenotipo. También podemos encontrar, predecir los resultados de cruces genéticos simples utilizando cuadros de Punnett. Y por último, tenemos analizar e interpretar los datos sobre la herencia en características en plantas y animales. Bueno, debemos conocer las leyes de Mendel. ¿Quién es Gregor Mendel? Gregor Mendel es un monje austriaco que nació en 1822 y murió en 1884. Gregor Mendel, en un jardín de su monasterio, hizo un experimento con unos chícharos, el cual a través de estos chícharos se dio cuenta de la importancia de la herencia genética que tenían estos y los patrones y reglas que seguían de esto para pasar de una generación a otra. A través de estos hallazgos se sentaron las bases de la herencia y se siguen sentando las bases de ella en la genética de hoy en día. Continuando con la clase, hablaremos de las leyes de Mendel. Primero tenemos entonces, como se mencionó al principio de la clase, que las leyes de Mendel se basan en la transmisión de características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Wilhelm Mendel en el año 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes fueron tres, y algunas personas también las llaman como los tres mandamientos de la genética. Ok, dándole continuidad a la clase, entonces vamos a hablar de algunos conceptos básicos para así entender mucho mejor estas leyes. Como número uno tenemos a los alelos. Los alelos los podemos encontrar en un cromosoma, el cual representa lo que son las diferencias o las variaciones que tiene de un gen o una característica como tal. Entonces, tenemos de que un individuo tiene dos alelos, lo cual componen un gen o una característica. Estos alelos pues tienen que ser uno del padre y uno de la madre. Ok, teniendo en cuenta esto, tenemos entonces de que hay dos tipos de alelos. Tenemos lo que es un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Cómo así un alelo dominante y uno recesivo? Tengamos en cuenta entonces una diferencia muy importante en esto. El alelo dominante pues es el que determina las características que son más digamos así que predominen más o las que sean más visibles, mientras que el alelo recesivo pues tiene menor probabilidad de que su característica sea más visible que el otro, ¿cierto? Bueno, una vez comprendido eso, tenemos entonces como tal algo, y es que ¿qué pasa si hay un alelo dominante y uno recesivo? Pues sería entonces el alelo dominante el que predomine sobre el recesivo. Mientras que si queremos que una característica recesiva sea más visible, entonces necesitaríamos dos alelos recesivos. Entonces sería un alelo recesivo más otro alelo recesivo. Entonces sí, lo que obtendríamos sería que la característica recesiva sea un poco más visible. Ahora bien, tenemos
también hay que tener en cuenta lo que son los dos tipos de alelos homocigotos y heterocigotos. Entonces tenemos los homocigotos, lo voy a mandar por acá, homocigotos, exactamente, y los heterocigotos. ¿Cómo así, profe? Que homocigoto y heterocigoto. Muy fácil. Entonces, cuando tenemos de que es homocigoto es porque las dos características son iguales, son idénticas. Mientras que si es heterocigoto, tendrá una característica y otra característica diferente. ¿Sí me van a entender? Digamos que un alelo homocigoto sería, entonces, digamos que R mayúsculo con R mayúsculo. Tenemos de que ambas características son similares, ¿cierto? Mientras que un heterocigoto podríamos decir, entonces, R mayúscula, aquí podemos evidenciar fácilmente lo que es una característica diferente que podríamos decir dominante y otra característica diferente que podría ser recesiva. Ok, ahora también hay que tener en cuenta otro concepto básico, que es genotipo y que es fenotipo. ¿Cierto? Entonces vamos a anotar por acá genotipo. Y fenotipo. Esto es muy sencillo. Me dicen, ¿cómo así que es sencillo? Bueno, en la parte de genotipo tenemos que son características que no se pueden ver a simple vista. Prácticamente como su palabra lo indica, las características de él son un poquito más incluidas en la parte de los genes como tal. Entonces es muy difícil de que nosotros podamos verla a simple vista. Digamos entonces que genotipos se relacionan con los genes. Y la que sí podemos ver a simple vista son los fenotipos, ya que este se relaciona más con características físicas. Y es muy sencillo porque características físicas podríamos hablar de lo que es el color de cabello, el color de piel e incluso también la estatura y el color de ojos, que es algo que prácticamente vemos normalmente. Y ya con esto terminaríamos entonces esta pequeña parte de conceptos básicos. Ahora paso a la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad. Esta establece lo siguiente, que al cruzar dos individuos de raza pura, estos dos individuos en su primera descendencia, la generación que viene será fenotípicamente y genotípicamente igual. Para hablarles un poquito más sencillo y que me entiendan un poco, les daré un ejemplo sencillo. ¿Cierto? Un ejemplo. Tenemos dos chícharos. Un chícharo de color amarillo y otro de color verde. Este chícharo es el dominante. Estaríamos, ¿cierto? Y el chícharo verde es el recesivo. ¿Cierto? Entonces, para aclarar esto, para darle una sencilla explicación de una manera más breve, nos vamos al cuadro de Punnett. ¿Cierto? En el cuadro de Punnett sabemos que primero los predominantes se colocan en este lado y los recesivos acá. Entonces daríamos lo siguiente: un predominante con un recesivo, predominante con un recesivo y así sucesivamente. Al terminar la tabla de Punnett tenemos los siguientes resultados, que genotípicamente tenemos un heterocigoto y fenotípicamente tenemos 100% amarillo. Esto quiere decir que la descendencia, aunque predomina amarillamente, su recesivo verde está en ella. En este ejemplo podemos dar por concluido que la ley de la uniformidad sí se cumple. ¿Por qué? Porque genotípicamente nos dio un heterocigoto y un color amarillo, lo cual dice la primera ley que cuando el cruce de dos razas puras se dan, genotípicamente y fenotípicamente son iguales. Bueno,
Mi nombre es Yami Tatiana Martínez Angulo y hoy les estaré hablando sobre la segunda ley de Mendel, más conocida como la ley de la segregación independiente. Georg Mendel fue un monje que hizo experimentos con plantas de chícharo. Él observó cómo se heredan los rasgos de padres a hijos, como el color o la forma de las semillas. Gracias a él, hoy entendemos cómo se transmiten los genes. La segunda ley de Mendel dice que los genes de diferentes características se heredan de forma independiente unos de otros. Eso significa que, por ejemplo, un gen determina el color de la semilla y hay otro gen que determina su forma. Estos se heredan por separados, no se mezclan con un paquete. Un ejemplo de esto sería con guisantes. Por ejemplo, supongamos que cruzamos dos plantas que son híbridas para ambas características, es decir, que tienen genes AA y LL, como dice aquí, forma y color y forma. Amarillo, que sería dominante A, y verde recesivo, que sería A. La forma lisa, que sería dominante A, y rugosa recesiva, L. Bueno, entonces hacemos una cruz AA por AL, aquí, como se muestra aquí. Esto quiere decir que cada planta puede dar 4 tipos de gametos: AL, AL, AL y AL. O sea, un A dominante y un L dominante, un A dominante y un L recesivo, un A recesivo y un L dominante, un A recesivo y un L recesivo. Al combinarse, hay 16 combinaciones posibles que se muestran en esta cuadrícula de Punnett para AA, LL por AA, LL, que nos muestra cómo quedaría este cruce. Al analizar este cruce, vemos que nos daría 9 semillas amarillas lisas, nos daría 3 semillas amarillas rugosas y 3 semillas verdes lisas, una semilla verde y una semilla verde rugosa. Esto se llama la proporción del 9-3-3-1. Lo importante aquí es que el color y la forma depende pues uno del otro. Esto quiere decir que pueden mezclarse de diferentes maneras, demostrando así que los genes se heredan de forma independiente. Entonces, la segunda ley de Mendel nos ayuda a entender por qué los hermanos, aunque tengan los mismos padres, pueden tener diferentes combinaciones de rasgos. Por ejemplo, uno puede tener ojos claros y cabello oscuro, y otros pueden tener ojos oscuros y cabello claro. Los genes se combinan al azar y eso pues genera una gran variedad. Hola, mi nombre es Lady Suárez y voy a hablar sobre la tercera ley de Mendel, también conocida como la ley de la herencia independiente de carácter o la ley de la asociación independiente. Esta ley establece que los alelos de diferentes genes se transmiten a la descendencia de manera independientes unos de otros. En otras palabras, la herencia de un rasgo no afecta la herencia de otro rasgo. Los alelos para diferentes características se distribuyen a los gametos de forma aleatoria. Para entenderlo mejor vamos a utilizar un ejemplo. Entonces consideramos 2 características en una planta. El color de la flor púrpura o blanca y la forma de la semilla redonda o rugosa. Según la tercera ley de Mendel, la forma en que se hereda el color de la flor, independientemente de si la flor es púrpura o blanca, no tiene ningún efecto sobre cómo se hereda la forma de la semilla, ¿cierto? Entonces, independientemente si la semilla es redonda o rugosa. Entonces, esto se debe a que los genes
que controlan estas diferentes características se encuentran en cromosomas diferentes o están lo suficientemente separados en el mismo cromosoma para que no se produzca como una recombinación genética significativa durante la meiosis. Entonces, como resultado, las diferentes combinaciones de alelos para estos genes tienen la misma probabilidad de ocurrir en los gametos. Entonces, esta ley es fundamental para comprender la diversidad genética y cómo se generan nuevas combinaciones características en la descendencia. Entonces puede ser una flor blanca con una semilla rugosa, o puede ser una flor blanca con una semilla redonda, y en el caso que puede ser una semilla púrpura con una flor púrpura con una semilla redonda, o una flor púrpura con una semilla rugosa, ¿cierto? Entonces pueden haber esa probabilidad genética en este caso. Bueno, para seguir conociendo sobre la tercera ley de Mendel, vamos a hacer un ejercicio. A continuación leeré el ejercicio y posteriormente se lo mostraré en pantalla. Bueno, en las plantas de guisante la forma de la semilla puede ser redonda, R mayúscula, o rugosa, R minúscula. Y el color de la semilla puede ser amarillo, Y, o Y mayúscula, o el verde, Y minúscula. El alelo para que la forma redonda R mayúscula es dominante sobre el alelo para la forma rugosa R minúscula. Y el alelo para el color amarillo Y mayúscula es dominante sobre el alelo para el color verde Y minúscula. Entonces vamos a resolver la pregunta donde dice, mediante un cuadro de Punnett, determinar las proporciones genéticas, las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia. Vamos a resolverlo. Cuadro de Punnett, establecemos que la planta homocigota recesiva puede producir 4 tipos de gametos, R minúscula y Y minúscula, y pues la planta híbrida establece pues 4 tipos de gametos, pero en este caso R mayúscula, Y mayúscula, R mayúscula, Y minúscula, R minúscula, Y mayúscula y R minúscula y Y minúscula. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos establecer el cuadro de Punnett, donde pues ya lo sabemos realizar. Tomamos el valor dominante y pues continuamos con el de arriba, tomamos el dominante y continuamos con el de arriba. Así sucesivamente en todos los casos. Agarramos el dominante, agarramos el no dominante, agarramos, pues en este caso los dos no son dominantes, y pues en este caso queda 2 Y minúsculas. Entonces, teniendo en cuenta este cuadro de Punnett, podemos establecer varias cosas, ¿cierto? Los fenotipos y los genotipos. Las proporciones genotípicas, en este caso vamos a contar las R mayúscula y R minúscula, y las Y mayúscula y las Y minúscula. Vamos a contar. Entonces aquí tenemos una, tachamos una, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. En este caso tenemos no. Tenemos entonces 4 de 16, ¿cierto? En este 4 tenemos 4 de 16. Vamos a continuar con R mayúscula, R minúscula, Y minúscula y Y minúscula, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánto es para este caso. R mayúscula, R minúscula, Y minúscula y Y minúscula. Y 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Ya no podemos observar otras, entonces 4 de 16. Estas son para las características fenotípicas, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. R minúscula,
Y mayúscula y Y minúscula, ¿cierto? Entonces Y mayúscula vamos a diferenciarla. Bueno, entonces vamos a contar en este caso cuántos hubieron de ese tipo. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4. En este caso hay 4 de 16. Entonces vamos a continuar con la última, que es R minúscula, Y minúscula, Y minúscula. Entonces estas son las 4 que tenemos de ese caso. Entonces son 4 características de 16. Esto es para las características fenotípicas. Las proporciones fenotípicas fueron 4 de 16, 4 de 16, 4 de 16 y 4 de 16. Bueno, teniendo en cuenta las características genotípicas, que son estas que encontramos aquí, vamos a establecer las proporciones fenotípicas. Entonces, establecemos que redondas y amarillas, que en este caso es esta, tenemos una proporción de 4 de 16. Entonces, para redondas y ¿qué? Redondas y verde, tenemos una proporción de ¿cuánto? De 4 de 16. Entonces, para rugosas, ¿y qué? Y amarillas, tenemos una proporción de 4 de 16. Y para rugosas y verdes, también tenemos una proporción de 4 de 16. Entonces así podemos establecer las características fenotípicas y genotípicas de las semillas y del color verde y amarillo de esta planta. Bye.